Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Yos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar esta maceta con estas dos flores gerberas. He utilizado hilo de algodón para realizarla en color rojo, color amarillo, para la parte de las hojas color verde, y la maceta la he hecho en color beige con dos líneas en verde y en rojo. La parte de acá adentro he utilizado color marrón. Este hilo de algodón es de 4 hebras y me recomienda tejer con un crochet de 3 milímetros, pero yo siempre tejo con un número menos. Este crochet es de 2.5 milímetros. Los materiales son estos de aquí, es el crochet de 2.5. Vamos a necesitar aguja lanera, marcador de puntos, tijeras. Este de aquí es goma eva. Estos círculos los he cortado del tamaño de la base de la maceta. Pueden utilizar goma eva o también cartón. Vamos a utilizar estos palitos de madera. Estos de aquí son más largos, pero yo los voy a cortar. Vamos a necesitar unos 17 centímetros, así que si consiguen más largos lo pueden cortar. Vamos a necesitar también alambre. Este es de 0.3 milímetros. Es para la parte de las hojas y también de los pétalos. Vamos a necesitar acá relleno. Yo le he puesto también acá en la parte de atrás relleno sintético para rellenar la parte de abajo de nuestra maceta. Y esos serían todos los materiales para hacer esta linda maceta con dos flores gerberas. Los invito también, si es que les gusta el video, a darle like, a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Eso sería todo, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo la parte del medio de nuestra flor gerbera. Y vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de esta manera, cruzando así en nuestro dedo. Siempre la hebra más pequeña para este lado y la hebra grande para arriba. Vamos a ingresar adentro del anillo mágico, a jalar hebra. Agarramos ahí y hacemos acá 3 cadenas. Ahí contamos 1, 2, 3 cadenas. Ahora vamos a tejer adentro del anillo mágico, vamos a tejer 11 puntos altos. Y más las 3 cadenas, que las 3 cadenas van a contar como un punto alto, serían 12. Ya, entonces ahí ya voy 2. Sigo contando aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí 10, 11 y 12. Jalamos de la hebra más pequeña para cerrar. Y aquí en la tercera cadena, 1, 2, 3, en la tercera que hicimos, vamos a hacer aquí un punto deslizado para cerrar. Hacemos aquí una cadenita y cortamos, dejando una hebra pequeña nada más, porque eso después lo vamos a esconder por la parte de atrás, ¿ya? Y ahora vamos a tejer en las hebras de acá, en la hebra de adelante, que es esta de aquí, y la hebra de atrás de cada punto, ¿ya? Vamos a comenzar con el color rojo, que en este caso vamos a hacer los pétalos de la flor en color rojo. Entonces comenzamos primero por la hebra de adelante, ya que es esta de aquí. Acá esta es la de adelante y esta es la hebra de atrás. Por la hebra de adelante vamos a agarrar con nuestro color que querramos hacer el pétalo y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y en el siguiente punto, solo la hebra de adelante, vamos a hacer un punto deslizado, así. Y aprovechamos en ir escondiendo esta hebra. Subimos de nuevo con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Y en el siguiente punto, solo por la hebra de adelante, volvemos a hacer un punto deslizado, así. Volvemos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3. En el siguiente punto, solo por la hebra de adelante, hacemos un punto deslizado. Y volvemos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3.
en la hebra de adelante hacemos un punto deslizado. Y así vamos a ir subiendo con 3 cadenas y en el siguiente punto haciendo un punto deslizado. Así en cada hebra de adelante hasta llegar aquí de nuevo. Miren, acá ya estoy terminando, me queda el último punto, es ahí donde hicimos el nudo para cerrar. Ahí también vamos a aprovechar y vamos a hacer 3 cadenas y en ese agujerito vamos a hacer un punto deslizado. Ahora nos vamos a pasar a las hebras de atrás, ya porque hemos solamente tejido por las hebras de adelante. Vamos a subir ahora con 4 cadenas, que contamos 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora por la hebra que hemos dejado atrás vamos a hacer un punto deslizado de esta manera. Volvemos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y en el siguiente punto de la hebra que quedó de atrás hacemos un punto deslizado. Subimos de nuevo con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y en la hebra siguiente, que es la hebra de atrás, hacemos un punto deslizado. Y así vamos a hacer por toda la vuelta, subir con 4 cadenas y en el siguiente punto de la hebra que queda atrás hacemos un punto deslizado. Por toda la vuelta de nuevo hasta llegar aquí. Miren, acá ya estoy terminando, ya subí con mis 4 cadenas y aquí en la última hebra donde hemos cerrado ahí al comienzo hacemos el punto deslizado. Y ahora nos pasamos aquí para unirlo con este último punto, agarrando una hebrita de atrás y así hacemos un punto deslizado, una cadena para que nos quede así unido. Y aquí por la parte de atrás vamos a cortar una hebra pequeña nada más, porque esta hebra después va a ir escondida por la parte de atrás. Y de esta manera nos quedaría la parte del medio, ¿ven? Aquí nos queda de un color verde claro y aquí queda como unas pequeñas ondas que son de la parte del medio de la flor. Ahora esto lo vamos a reservar. Ahora vamos a tejer los pétalos de la flor y lo que vamos a hacer es iniciar así con un punto deslizado y vamos a tejer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y la unimos acá con la primera cadena que hemos tejido ahí y hacemos ahí un punto deslizado para que se cierre. Ahora vamos a subir para arriba con 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a empezar a hacer puntos bajos comenzando desde la segunda cadena aquí y vamos a tejer un punto bajo en cada cadena, o sea vamos a tejer 9 puntos bajos aquí hasta llegar aquí. Acá ya estoy terminando, me falta aquí el último punto en esta cadena. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer un punto deslizado y vamos a volver a subir con 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y retrocedemos desde la segunda cadena y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada cadena, ya así un punto bajo en cada cadena hasta llegar aquí de nuevo. Aquí ya estoy terminando, me falta aquí en esta última cadena hacer un punto bajo y aquí en la siguiente cadena vamos a hacer un punto deslizado y volvemos a subir con 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y vamos a hacer lo mismo, vamos a ir retrocediendo acá desde la segunda cadena haciendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar aquí y aquí hacemos el punto deslizado, volvemos a subir con 10 cadenas y así sucesivamente igual como hemos hecho estas. Y en total tenemos que hacer de estas tiras 9 en total por toda la vuelta hasta llegar aquí. Cuando voy a avanzar hasta tener las 9 y volvemos. Miren, acá ya estoy haciendo la última tira. Esta sería la 9. Acá va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta sería la 9. Y aquí en este último punto que me queda hago el punto deslizado.
Y ahora vamos a darle una segunda vuelta a cada tira de estas, pero vamos a utilizar ahora el alambre para que tenga movimiento, más que todo para que las tiras, esto nos tiene que quedar al final así, miren, esto es para que esto no se mueva, para que les dé la forma también de la flor gerbera que estamos realizando y nos quede así. Ya entonces le vamos a colocar alambre. Yo le voy a colocar este alambre de aquí, es el alambre, es delgado, es de 0.3 milímetros. Yo he conseguido este de acá, este de color verde. También he visto que hay rojo, hay amarillo, hay de varios colores. Yo este lo he conseguido, lo he comprado por AliExpress, ¿ya? Así que vamos a utilizar así un alambre delgado. Y lo que vamos a hacer es colocar ahí el alambre y aquí nos tocaría empezar de nuevo en esta tira y dejamos ahí un poquito de alambre nada más, porque este alambre al final se va a esconder por la parte de atrás, así que no necesitamos que quede mucho, solo un poquito para que no se salga. Y aquí en este primer punto que nos tocaría vamos a hacer un punto bajo agarrando el alambre ahí, ¿ven? Ahí ya se enganchó el alambre. Volvemos a hacer acá otro punto bajo, ahí serían 2 puntos bajos. Seguimos aquí 3 puntos bajos, en el siguiente punto 4 puntos bajos, en el siguiente punto 5 puntos bajos, acá en el siguiente punto 6 puntos bajos. Entonces tejemos 6 puntos bajos siempre agarrando el alambre. Por toda esta vuelta vamos a tejer junto con el alambre, ¿ya? Ahora, después de tener 6 puntos bajos, en el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto, que es con lazada. Entonces aquí hacemos un punto medio alto. En el siguiente, otro punto medio alto. Y aquí en el último punto, hacemos otro punto medio alto. Entonces hemos tejido 6 puntos bajos y 3 puntos medios altos, ya en los 9 puntos que tenemos aquí. Ahora en ese mismo último punto vamos a hacer un punto bajo, en el mismo vamos a subir con 2 cadenas, 1, 2 cadenas, y vamos a formar un punto picot ingresando aquí en el punto así y haciendo un punto deslizado así, y ahí hemos formado un piquito como una puntita, que es la que tiene el pétalo en la parte de arriba de la punta. Ahora vamos a tejer por este lado, igual agarrando siempre el alambre, y vamos a tejer en forma de espejo. Lo mismo que hemos tejido acá lo vamos a tejer acá. Entonces aquí empezaríamos haciendo 3 puntos medios altos y después los 6 puntos bajos. Ya, entonces empezamos aquí en este primer punto haciendo un punto medio alto, en el siguiente punto otro punto medio alto, en el siguiente otro punto medio alto, siempre agarrando el alambre, y aquí ya empezamos a hacer puntos bajos porque ya hicimos 3 puntos medios altos. Ahí hemos hecho un punto bajo, aquí 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Entonces aquí ya tendríamos tejido terminado este pétalo. Ahora nos vamos a pasar a este pétalo de aquí, y este vendría a ser el primer punto de este siguiente pétalo, pero siempre de pétalo a pétalo queda acá como una cadenita que es de la parte del medio, o sea, queda así como si fuera un puntito, y ahí podemos aprovechar y hacer un punto deslizado, ¿ya? O sea, siempre va a quedar ahí entre pétalo y pétalo, aquí como un puntito, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora sí nos pasamos al siguiente pétalo junto con el alambre y empezamos haciendo nuestros puntos bajos. Entonces contamos ahí un punto bajo, acá 2, en el siguiente también 3, en el siguiente 4, en el siguiente 5 y en el siguiente punto 6. Ahora nos tocaría hacer los 3 puntos medios altos. Entonces
Vamos a hacer acá en el siguiente punto un punto medio alto, en el siguiente otro punto medio alto, y aquí en el último hacemos otro punto medio alto, y en ese mismo, que es el último, hacemos ahora un punto bajo. Hacemos 2 cadenas, ingresamos aquí para hacer un punto picot, ingresamos aquí adentro del punto, a ver, así, y hacemos un punto deslizado, y ahí se formó un piquito. Nos pasamos ahora para este lado, para tejer en este lado, y empezamos haciendo un punto medio alto, en el siguiente punto otro punto medio alto, y aquí en el siguiente el tercer punto medio alto. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Entonces aquí tejemos 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3, en el siguiente punto 4, en el siguiente 5, y aquí en el último 6. Ahora nos vamos a pasar al siguiente pétalo. Recuerdan que aquí siempre queda como un puntito aquí entre pétalo y pétalo. Ahí hacemos el punto deslizado. Y nos pasamos ahora a este siguiente pétalo. De la misma manera empezamos tejiendo 6 puntos bajos, 3 puntos medios altos. En el último punto hacemos un punto bajo, 2 cadenas y un punto deslizado para formar un punto picot, y por este lado volvemos a tejer lo mismo que acá como espejo. Lo mismo que hemos hecho aquí. En estos 2 pétalos, lo mismo vamos a hacer en cada pétalo, ¿ya? Entonces tejemos aquí en todos hasta terminar acá y tener los 9 pétalos listos, y volvemos. Miren, aquí ya terminé de tejer todos los pétalos. Lo único que hice acá al final es hacer un punto deslizado, una cadena, y corté la hebra pequeña. Ya no necesitan dejar hebra larga porque esto después lo vamos a esconder y no se va a ver. Entonces después ya nos quedaría así. Ustedes le van dando la forma, ¿no? La forma que ustedes deseen. Va así como la puntita va un poquito para afuera. Y de estas vamos a hacer 2 iguales. Aquí yo ya tengo las 2 porque una va a ir encima de otra, va a ir pegada así. Y la vamos a tratar de pegar así, como que los de encima queden en medio de los otros, para que nos quede así. Y esta parte del medio la vamos a pegar acá. Miren qué lindo se ve. Ya, entonces esto ahora lo vamos a reservar y vamos a hacer las hojas. Las hojas son así. Tienen como unas puntitas, como puntas. Así terminan las hojas de las gerberas. Entonces la vamos a hacer esta hoja. Para hacer las hojas vamos a hacer en color verde acá un nudo deslizado. Y vamos a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora que ya tenemos las 20 cadenas, retrocedemos acá desde la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. Y aquí en el siguiente vamos a hacer puntos altos. Aquí un punto alto, 2 puntos altos, 3. Vamos a hacer en total 11 puntos altos. Acá ya voy 10 puntos altos y 11 puntos altos. Acá nos quedan 4 cadenas y en esas 4 vamos a hacer 2 puntos medios altos. Acá va un punto medio alto. En la siguiente otro punto medio alto. En la siguiente un punto bajo. Y acá en la última cadena otro punto bajo. Entonces hemos tejido así. Hemos tejido 2 puntos bajos, 2 puntos medios altos,
11 puntos altos, 2 puntos medios altos y 2 puntos bajos, ¿ya? Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y nos vamos a pasar para este lado y vamos a tejer en espejo. Lo mismo que hemos hecho acá lo vamos a hacer acá. Entonces comenzamos con un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, y ahí ya van aprovechando en esconder esta hebrita que ha quedado ahí. En el siguiente un punto medio alto, en el siguiente otro punto medio alto, y ahora vamos a tejer 11 puntos altos. Ya ahí va uno, en el siguiente punto otro punto alto, ahí van 2, en el siguiente 3, así hasta tener 11. Aquí ya voy 10 puntos altos y este sería 11 puntos altos. En el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto, en el siguiente otro punto medio alto, en el siguiente un punto bajo, y acá en el último punto otro punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 cadenas como hicimos aquí también en esta punta, y vamos a hacer la segunda vuelta haciendo puntos bajos, pero vamos a ponerle el alambre para que esto tenga más firmeza. Ya, entonces le colocan ahí el alambre. No necesitamos dejar tampoco mucho alambre porque eso de ahí va a ir escondido por dentro. Ya solamente un poco para que no se salga. Entonces aquí nos tocaría este punto de aquí y vamos a hacer puntos bajos agarrando junto con el alambre. Entonces ahí empezamos a hacer ahí un punto bajo. Así vamos a ir tejiendo solamente un punto bajo en cada punto. Así en cada punto un punto bajo junto con el alambre hasta llegar aquí. Vamos a avanzar y ahí les voy a enseñar, porque como ahí tenemos las 2 cadenas, también tenemos que tejer ahí un punto bajo. Miren, acá ya estoy llegando a la punta y recuerden que acá hicimos 2 cadenas. Ahí también donde hemos hecho 2 cadenas, también vamos a tejer ahí un punto y otro punto más, que son las 2 cadenas que están ahí, y seguimos por este lado igual tejiendo un punto bajo en cada punto, así junto con el alambre. Vamos a seguir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar aquí, y aquí también tejemos encima de las 2 cadenas. Ya aquí yo también marqué el primer punto que tejí, así que márquenlo para que sepan dónde van a acabar. Miren, acá ya acabé, y aquí pueden cortar el alambre para que queden los 2 alambres del mismo tamaño y los dejan ahí. Eso lo vamos a reservar, lo pueden doblar para atrás, y vamos a hacer una tercera vuelta. Entonces aquí sacamos el marcador y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Lo podemos marcar para que sepan ahí dónde han empezado la tercera vuelta, y ahora vamos a formar las puntas que tiene esta hoja. Ya, entonces ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, y en el siguiente punto vamos a empezar haciendo un punto medio alto. En ese mismo punto otro punto medio alto, subimos con 2 cadenas y aquí vamos a formar un punto picot. Entonces entramos ahí y hacemos un punto deslizado, y ahora en ese mismo punto volvemos a hacer otro punto medio alto. Ahora nos pasamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, y de esa manera nos quedaría la primera punta que tiene ahí la hoja. Y vamos a volver a hacer acá lo mismo que hemos hecho aquí. Empezamos haciendo un punto bajo, en el siguiente punto un punto medio alto, en el mismo punto otro punto medio alto, subimos con 2 cadenas, entramos aquí para formar un punto picot. Entonces hacemos ahí un punto deslizado, se formó el piquito, y en ese mismo punto hacemos otro punto medio alto. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto deslizado, y ahí ya se formó el segundo pico acá, la siguiente punta, ¿no? Entonces en el siguiente vamos a empezar de nuevo a hacer un punto bajo, en el siguiente punto un punto medio alto, en ese mismo punto otro punto medio alto,
subimos con 2 cadenas, ingresamos aquí y hacemos un punto deslizado para formar el punto picot, que es esta puntita, y en ese mismo punto hacemos otro punto medio alto. Nos pasamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo, y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, y aquí ya tenemos 3, ¿ven? Tenemos 3 puntas. Vamos a empezar de nuevo aquí. Volvemos acá en el siguiente punto a hacer un punto bajo, en el siguiente un punto medio alto, en ese mismo punto otro punto medio alto, subimos con 2 cadenas, ingresamos aquí y hacemos un punto picot ahí. Ahora en ese mismo punto otro punto medio alto, en el siguiente un punto bajo, acá en el siguiente un punto deslizado. Y ahora, ya que tenemos 4 picos, 1, 2, 3, 4, aquí vamos a avanzar hasta la parte del medio. Entonces aquí hacemos un punto bajo, 2, ahí va otro punto bajo más, en el siguiente otro punto bajo, serían 3, y aquí ya llegamos al medio, aquí hacemos otro, serían 4. Ahora ahí vamos a subir con 2 cadenas para formar un punto picot, y entramos aquí y hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, aquí otro punto bajo más, van 2, en el siguiente otro más, van 3. Y ahora vamos a empezar a hacer otro de estos piquitos. Entonces aquí en el siguiente punto hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto medio alto, en ese mismo punto otro punto medio alto, subimos con 2 cadenas, ingresamos aquí para formar un punto picot, hacemos un punto deslizado, y en ese mismo punto otro punto medio alto, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto deslizado, y ahí hemos formado otra punta. Vamos a hacer 4 igual a estas, ¿ya? Ahora comenzamos aquí, volvemos a hacer el punto bajo, en el siguiente un punto medio alto, en el siguiente otro punto, en el mismo, perdón, otro punto medio alto, subimos con 2 cadenas y aquí hacemos el punto picot, haciendo el punto deslizado, en ese mismo otro punto medio alto, acá en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto deslizado, y volvemos a empezar aquí. Volvemos en el siguiente punto a hacer un punto bajo, en el siguiente un punto medio alto, en ese mismo punto un punto medio alto, subimos con 2 cadenas, ingresamos aquí y hacemos un punto picot. Ahí hemos hecho un punto deslizado. En ese mismo punto hacemos otro punto medio alto, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto deslizado, y ahí ya van 3. Vamos a hacer otro más. Acá hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto medio alto, en ese mismo otro punto medio alto, subimos con 2 cadenas, acá hacemos un punto deslizado para formar el punto picot, y en ese mismo volvemos a hacer un punto medio alto, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto deslizado, y aquí nos quedan 2 puntitos, y ahí vamos a hacer en el siguiente un punto bajo, y en este otro punto bajo más, sacamos el marcador, y aquí en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y así terminaríamos cerrando ahí. Y de esta manera nos van a quedar las hojas, ¿ven? Y estas de acá, estos alambres, lo cortan ahí los dos del mismo tamaño. Y de estas hojas, en la maceta que vamos a hacer, yo le voy a poner dos gerberas, 2 flores gerberas. Entonces vamos a necesitar 4 de estas hojas, ¿ya? Entonces van a ser 4 de estas hojas y las vamos a reservar. Ahora vamos a empezar a tejer la maceta. La maceta yo la voy a hacer en color beige, y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico así de esta manera. Ingresamos aquí, jalamos hebra,
y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto vamos a tejer 2 puntos. Ya los aumentos es tejer 2 puntos en el mismo punto. Entonces ahí va 1, en el mismo punto hago otro más, serían 2, en el siguiente 3, otro más en el mismo, serían 4, en el siguiente 5, otro más en el mismo punto, serían 6, en el siguiente punto 7, otro más en el mismo punto, serían 8, en el siguiente punto 9, otro más en el mismo punto, serían 10, y acá en el último punto 11, otro más en el mismo punto y serían 12. Entonces en esta segunda vuelta nos quedarían 12 puntos bajos. Ahora la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos acá nuestro primer punto. Acá podemos empezar a marcar nuestras vueltas, siempre marcando el primer punto que tejemos. Y ahora nos tocaría hacer el aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Ahora volvemos a hacer un punto bajo y después un aumento. Seguimos tejiendo un punto bajo y un aumento. Y así vamos a seguir tejiendo un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. En total, por toda la vuelta lo vamos a repetir 6 veces. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Pero vamos a dividir los aumentos al comienzo y al final para que este círculo nos quede más redondo. Porque cuando no dividimos los aumentos, el círculo nos queda como un hexágono. Ya, entonces lo que queremos es que nos quede más redondo, así que vamos a dividir los aumentos. Ya les he enseñado esto antes, pero para los que lo miran por primera vez, vamos a dividir los aumentos. Entonces esta serie de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a empezar así. Vamos a tejer acá un punto bajo, lo vamos a marcar y ahora vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a seguir tejiendo acá 1, 2 puntos bajos y un aumento. Y volvemos a hacer 1, 2 puntos bajos y después un aumento. Ahí van 2 veces. Acá de nuevo 1, 2 puntos bajos y un aumento. Ahí van 3 veces. Acá de nuevo 1, 2 puntos bajos y un aumento. Acá van 4 veces. Ahora acá de nuevo 1, 2 puntos bajos y un aumento, y acá van 5 veces. Y nos quedaría un punto, y ese punto lo tejemos solo, es el que va a completar lo que hemos hecho acá al comienzo, porque acá al comienzo hemos tejido un punto bajo y un aumento una vez, y después hemos tejido 2 puntos bajos y un aumento 5 veces, y aquí nos queda un solo punto bajo que va a completar acá al comienzo. Y así vamos a dividir todas las vueltas que son pares, ya, o sea, las impares las vamos a tejer normal y las pares las vamos a dividir al comienzo y al final, ya. Entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 5. En la vuelta 5 vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Aquí si lo tejemos normal, los aumentos, entonces marcamos el primer punto que hemos tejido, ahí va 1, acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos el aumento. Y volvemos acá a hacer 1, 2, 3 puntos bajos y el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Y vamos a dividir acá nuestros primeros puntos. Entonces aquí tejemos nuestro primer punto
lo marcamos y acá el segundo punto serían 2 y de ahí vamos a hacer el aumento. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. De nuevo vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y de nuevo volvemos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y aquí de nuevo 1, a ver, 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. En total hemos hecho 5 veces 4 puntos bajos y un aumento. Y aquí nos quedarían 2 puntos, que son los 2 puntos que van a completar el comienzo. Ahí hay 1 y 2. Entonces aquí hemos tejido 2 puntos bajos al comienzo y un aumento una vez. Y de ahí hemos tejido 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y al final nos han quedado 2 puntos bajos. ¿Ven? Así hemos dividido. Al comienzo y al final hemos dividido para que así nos quede redondo en esta vuelta que es par. Ya ahora, ya que ya me entendieron, vamos a hacer así. Ya cada vuelta vamos a dividir solamente en las vueltas par. Entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Esto sí la tejemos normal, los aumentos. Entonces ahí empezamos marcando el primer punto. Acá sería 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Y vamos a seguir tejiendo esta serie de 5 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta, en total 6 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Pero vamos a dividir los primeros aumentos, así que ahí hemos tejido nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo ahí 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Y ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y vamos a seguir tejiendo 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Ya acá ya hicimos una vez. En total 5 veces y al final nos van a quedar 3 puntos y tejemos esos 3 puntos. Miren, acá ya estoy terminando y me quedan los 3 puntos, entonces tejo acá mis 3 puntos. Ya, entonces en esta vuelta 8 hemos tejido acá 3 puntos bajos y un aumento. Después hemos tejido 6 puntos bajos y un aumento 5 veces y al final 3 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 9 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 7 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 10 y vamos a hacer la serie de 8 puntos bajos y un aumento, pero vamos a dividir el primer aumento. Ya, entonces acá tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos aumento. Esto lo hacemos una vez. Ahora vamos a seguir tejiendo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y después un aumento.
Esta serie de 8 puntos bajos y un aumento la repetimos 5 veces. Al final nos van a quedar 4 puntos y tejemos esos 4 puntos. Acá ya estoy terminando, me quedan acá 4 puntos, entonces tejo ahí 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí en la vuelta 10 hemos tejido 4 puntos bajos y un aumento una vez. De ahí hemos tejido 8 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y al final hemos tejido 4 puntos bajos y nos han quedado 60 puntos bajos en total. Hasta aquí vamos a aumentar y ahora vamos a subir, ya para hacer la parte de arriba de la maceta. Entonces sacamos el marcador y nos tocaría hacer la vuelta 11 y la vamos a tejer solamente por la hebra trasera, por la hebra de atrás. Vamos a empezar tejiendo un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta vuelta vamos a tejer 60 puntos bajos por la hebra de atrás. Tejemos toda la vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 12 y la vuelta 12 y la vuelta 13 vamos a tejer también un punto bajo en cada punto, pero agarrando aquí ya las dos hebras, o sea, tejiendo el punto normal. Ya entonces tejemos hasta la vuelta 13, 60 puntos bajos en cada vuelta y volvemos. Miren, ya estoy terminando la vuelta 13. Acá me falta tejer el último punto y en vez de cerrarlo con este mismo color, lo vamos a cerrar en color rojo para hacer el cambio de color. Entonces lo cerramos en rojo y aquí la hebra roja con la hebra de acá, la veis. Vamos a hacer 2 nuditos. 1, 2 y vamos a cortar la hebra de color beige para hacer acá una vuelta en color rojo. Entonces acá sacamos el marcador y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero en color rojo. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tejer 60 puntos bajos en esta vuelta 14. Tejemos hasta llegar de nuevo aquí y volvemos. Aquí ya estoy terminando la vuelta 14, me falta este último punto y lo vamos a cerrar no con rojo, sino con el color beige para volver a tejer con el color beige. Ya, entonces lo cerramos aquí en color beige y hacemos 2 nuditos con el color beige y el color rojo. Así 1 y 2 nuditos. Y ahora cortamos el color rojo y vamos a tejer solamente en beige. Nos tocaría ahora hacer la vuelta 15 y la vuelta 15, 16 y 17 vamos a tejerla en color beige. Así tejiendo un punto bajo en cada punto, o sea, 60 puntos bajos en cada vuelta. Entonces tejemos hasta la vuelta 17 y volvemos. Terminé de tejer hasta la vuelta 17 y ahora he hecho el cambio de color al color verde. Ya, y vamos a tejer ahora la vuelta 18 en color verde. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer los 60 puntos bajos que tenemos y volvemos. Miren, ya terminé la vuelta 18 en color verde y ahora nos tocaría hacer la vuelta 19 y desde la vuelta 19 hasta la vuelta 22 vamos a tejer en color beige un punto bajo en cada punto, o sea, en cada vuelta 60 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 22 y volvemos. Miren, llegué a la vuelta 22 y se ve así. Esta es la parte de adelante. Miren qué bonito queda con esos cambios de color. Ahora, esto de acá vendría a ser la tapa. Lo he hecho igual que toda esta base, es lo mismo. Así como empezamos a hacer la maceta, es lo mismo. Vamos a avanzar igual hasta la vuelta 10, aumentando de 6 en 6. O sea, empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta 6 aumentos. En la tercera hacemos un punto bajo y un aumento. Después 2 puntos bajos y un aumento, pero dividiendo los aumentos al comienzo y al final, y así sucesivamente hasta llegar a 8 puntos bajos y un aumento. Si no recuerdan, pueden retroceder el video en la parte que empezamos a hacer esto hasta llegar a la vuelta 10. Ya, hasta esa vuelta vamos a avanzar, pero en color marrón oscuro,
y esa va a ser la tapa. Si desean hacen este primero y de ahí la maceta, solamente que yo había hecho la maceta primero y ahora hice este, ya, pero no hay problema. Y esto lo van a cerrar con el cierre invisible que yo les he enseñado. Aquí yo ya lo cerré, pero lo vamos a sacar para enseñarles de nuevo cómo lo hice. A ver, aquí, para enseñarles cómo van a hacer este cierre. En anteriores videos también ya lo hemos hecho, para que ustedes así puedan hacerlo. Y puedan formar un punto como un punto falso. A ver, 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí terminamos la vuelta, y lo que vamos a hacer cuando terminan su vuelta es aquí cortan una hebra pequeña nada más, jalan así, y con la aguja lanera vamos a ingresar acá la hebra, y en el siguiente punto no, sino en el que sigue, miren acá, este es el que sigue, en ese no, en el siguiente van a ingresar por adelante, así por la parte de adelante, ¿ven? Así, de esa manera. Y ahora del punto de donde hemos salido, que es este de aquí, vamos a ingresar así, solamente que acá como mi hebra es corta, se me sale aquí, es que yo aquí ya la había cortado. Por el punto donde hemos salido vamos a ingresar así, ¿ven? Y de esa manera se forma otro punto, otra cadenita, ¿ven? Y ahora sí, esta pequeña hebra la vamos a perder por acá adentro. No necesitamos hacer un nudito ni nada, porque después esto, como lo vamos a unir a la maceta, va a quedar bien asegurado, así que no hay problema. Ya, entonces eso lo dejan por atrás y listo. Entonces cuando ya tienen esto y ya tienen su maceta, lo que vamos a hacer es unirlo, y antes de unirlo, yo la base he cortado dos círculos del tamaño de la base, ya, este de acá es goma eva, para que le dé más firmeza a la parte de abajo y quede más plano. Entonces eso lo van a ingresar ahí antes de unirlo y rellenarlo, ya. Ahora vamos a unirlo acá por cualquier parte de acá de este círculo. Aquí le vamos a sacar el marcador y lo vamos a unir con puntos bajos. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Aquí en el siguiente punto agarramos un punto de aquí y un punto de la tapa y hacemos nuestro punto bajo. Si desean lo pueden marcar para que sepan dónde han empezado. Y en el siguiente punto igual, agarran un punto de la maceta y un punto de la tapa y hacemos el punto bajo. Aquí un punto de la maceta, un punto de la tapa y tejemos el punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo por toda nuestra vuelta, agarrando un punto acá de la maceta y un punto de la tapa y hacemos el punto bajo. Ya, entonces vamos a tejer así toda nuestra vuelta hasta llegar más o menos aquí, porque antes de terminar de cerrar van a rellenarlo bien, ya, con el relleno sintético. Miren, acá ya terminé de unir toda la tapa con la maceta en puntos bajos y ya la rellené bien. Ahora vamos a sacar el marcador y vamos a empezar a hacer el borde. Para terminar nuestra maceta vamos a hacer un punto que se llama punto cangrejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se hace, en vez de avanzar, vamos a retroceder. Y esto lo vamos a hacer así,
Vamos a agarrar aquí y retrocedemos un punto al punto de atrás. Igual agarramos una lazada y pasamos por los dos. Así es como hacer un punto bajo igual, solamente que en vez de avanzar, retrocedemos. Nos pasamos al siguiente punto, aquí. Jalamos ahí la lazada y pasamos por los dos. Retrocedemos de nuevo al punto que sigue y hacemos nuestro punto bajo normal. Retrocedemos al punto que sigue y hacemos nuestro punto bajo normal, y así vamos a ir tejiendo por toda nuestra vuelta, así en cada punto, pero retrocediendo. Ya es como tejer igual nuestro punto bajo, pero retrocediendo. Por eso se llama punto cangrejo, va para atrás. ¿Ya? Entonces, de esa manera va a quedar este efecto que ya están viendo. Miren qué bonito. Miren qué bonito queda aquí este punto, el borde. Le da otro efecto. Y otra terminación aquí a nuestra maceta. Entonces, vamos a seguir tejiendo así por toda la vuelta. Así hasta llegar aquí de nuevo. Miren, acá ya estoy terminando, me falta el último punto, entonces aquí lo tejemos y aquí en el siguiente punto hay que hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos dejando una hebra pequeña nada más que vamos a esconder adentro de la maceta. Ya jalamos ahí para que se forme un nudito y esta hebra la escondemos por dentro. Con nuestra aguja lanera podemos ingresar por ahí y ahí metemos la hebra y salimos por otro lado, así jalamos y la hebra que nos queda la cortamos y listo. Esto lo alzamos y miren, y así nos quedaría listo todo el borde de nuestra maceta. Miren qué bonito queda. Ahora vamos a tejer la parte que va atrás de nuestra flor, que es esta de aquí, y para tejerla con el color verde vamos a empezar haciendo un anillo mágico y aquí jalamos hebra y subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3. Estas 3 cadenas van a contar como un punto alto. Y ahora vamos a tejer 11 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3. Acá ya voy 10 y 11 puntos altos más las 3 cadenas son 12. Aquí jalamos para cerrar. No es necesario que cerremos por completo porque por ese pequeño agujero que queda en medio vamos a poner el palito de madera. Ahora lo unimos acá en esta cadena. Acá son las 3 cadenas, 1, 2, 3. En la tercera lo unimos ahí con un punto deslizado. Y vamos a hacer una segunda vuelta subiendo con 3 cadenas. Y vamos a tejer un punto alto en cada punto. O sea, en esta segunda vuelta vamos a tener igual 12 puntos altos contando con las 3 cadenas. Entonces vamos tejiendo así un punto alto encima de cada punto. Acá ya hice mis 12 puntos altos y aquí 1, 2, 3 en la tercera cadena. En las cadenas que hicimos ahí al comienzo hacemos nuestro punto deslizado. Ahora vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Acá empezando desde la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto medio alto. Y acá en la última cadena vamos a hacer un punto alto. Y aquí vamos a contar 1, 2 y vamos a hacer ahí un punto deslizado. Y ahí se ha formado el primer triángulo. Vamos a volver a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3,
4. Desde la segunda cadena empezamos a hacer el punto bajo, en la siguiente cadena un punto medio alto y en la siguiente cadena un punto alto. Contamos aquí 1, 2 y ahí en ese punto hacemos un punto deslizado. Volvemos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Desde la segunda cadena hacemos un punto bajo, en la siguiente cadena un punto medio alto y en la última cadena un punto alto. Contamos aquí abajo 1, 2 y en este punto, en el segundo punto hacemos un punto deslizado y así vamos a ir haciendo lo mismo hasta tener 6 de estos triángulos. Aquí ya estoy terminando de hacer el último triángulo, que sería el número 6. Acá cuento 1, 2 puntos y aquí hago mi punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a cortar una hebra pequeña, porque esta hebra la vamos a esconder por dentro, porque esto lo vamos a pegar en la parte de atrás de nuestra gerbera, de nuestra flor gerbera. Entonces así nos quedaría lista la parte de atrás. Ahora lo que vamos a hacer es pegar los pétalos, estas partes que tenemos aquí, estas pequeñas hebras que nos han quedado, y los alambres los ponemos ahí en medio porque al final no se van a notar porque esto va a ir pegado encima, ¿ya? Entonces estos alambres los podemos enrollar con estas hebras, así. Y si desean lo pasan para la parte de adelante, porque como después va a ir pegado eso del medio, no se va a ver. Igual en la parte de atrás de la flor va a ir la parte verde que hemos hecho y tampoco se va a notar. Así que con eso no hay problema. Entonces ahora vamos a agarrar con la silicona. Yo voy a utilizar silicona líquida, pero si tienen silicona caliente también pueden utilizarlo. Inclusive pega más rápido. Entonces le echamos aquí la silicona en la parte del medio, así en el borde, para pegar nuestros pétalos. Y esto lo vamos a pegar encima. Nos fijamos que quede así, como que uno en medio de otro, y lo pegamos bien, que seque bien para pegar la parte del medio. Ahora, mientras esto va secando, aquí esta parte atrás le vamos a echar también silicona para poder pegarlo. Le vamos echando silicona ahí a todo el borde de la parte verde. Para que quede bien pegado ahí a los pétalos. Y esto lo vamos a pegar en medio, así de esta manera. Lo vamos a pegar ahí. También van a esperar que seque bien. Se fijan que queden bien en medio, y al final, cuando esto ya esté bien seco, le van a dar forma así a cada pétalo, fijándose que estos queden así en medio de cada uno, así, y le van dando forma, porque como ya tienen su alambre cada pétalo, entonces va a quedar así una forma bonita. Ya, entonces eso tiene que secar bien. Ahora en la parte de acá atrás también le vamos a pegar esto de aquí, se lo vamos a pegar aquí en la parte de atrás. Y antes de que lo peguen, se van a fijar acá en este palito de madera, que por este agujero ingrese el palito de madera. Traten que esta puntita quede para la parte de abajo, para que después la puedan poner a la maceta, ¿ya? Entonces, como ya me fijé que sí ingresa por ahí mi palito de madera, voy a pegar esta parte verde. Les voy a medir el palito para que más o menos se hagan una idea del largo. Igual ustedes lo pueden hacer el largo que a ustedes más les guste. Miren, este me mide 17 centímetros de largo. 17. ¿Ya?
Yo lo he cortado porque estos palitos son más largos, sino que lo he cortado para que me mida 17. Entonces esto vamos a pegarlo. Le vamos a poner silicona aquí a cada uno de estos pétalos que son como unos triángulos. Le vamos a poner igual silicona, así, para poder pegarlo a nuestra gerbera, nuestra flor. Entonces cuando ya le echamos ahí la silicona, lo colocamos aquí en la parte de atrás. Y miren, a esta parte del medio no le vamos a echar relleno ni nada. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a mostrar por qué. Porque yo quiero que eso tenga movimiento a la hora que le pongamos el palito por la parte de atrás, para que la flor quede, no solamente quede mirando para arriba, sino también si la quieren poner mirando para de costado también se pueda. Entonces esa es la idea de no ponerle relleno a la parte de acá del medio. Entonces ahí lo pegan bien, que quede bien seco. Y miren, a esto no lo vamos a rellenar porque a la hora que le pongamos el palito, si queremos que la flor quede así, mirando para arriba, y este palito se puede mover así también, puede estar así, puede estar así. Entonces esto va a tener movimiento, ya va a estar pegado el palito, pero igual se va a poder mover. Esa es la ventaja ya de no rellenarla. Entonces vamos a esperar que se seque bien y de ahí le pegamos el palito, forramos también el palito y le pegamos las hojas. Mientras que se va secando, aquí la parte del medio de atrás podemos ir echándole acá silicona al palito para poder ingresarlo ahí a la parte del medio. Entonces le ponemos ahí silicona y lo vamos a pegar aquí. Y vamos a dejar que se seque también ahí un rato. Cuando ya esté más seco acá la parte de arriba, lo que podemos hacer aquí es ir forrando el palito. Le van a echar un poquito de silicona ahí, ponen la hebra del hilo verde y esto le van a ir dando vueltas. Así, le van dando vuelta sin que se vea el palito y todo quede bien forrado. Lo vamos a forrar más o menos dejando unos 3 dedos. Hasta aquí lo vamos a forrar porque esta parte de abajo va a ir adentro de la maceta. Ya, así que lo forramos hasta aquí, le echamos un puntito de silicona aquí también para que se quede pegado ahí. Miren, acá ya lo pegué hasta la parte de abajo, dejando 3 dedos acá en la parte del palito. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar las hojas, pero antes de pegar las hojas vamos a cortar acá el alambre que nos sobra. Este alambre lo cortamos acá al ras porque esto ya no se va a salir, porque ya lo vamos a pegar y ya está tejido. Entonces acá vamos a cortar estos alambres hacia el ras de acá de esta hojita igual. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar estas hojas acá a la parte de abajo, justo ahí donde hemos terminado. Vamos a pegarlo hasta esta parte, hasta la primera punta donde termina el primer triángulo. Entonces le vamos a echar aquí silicona, así, hasta esta altura donde termina el primer triángulo o punta que tenemos aquí. Y esto lo vamos a pegar ahí en medio, justo hasta donde hemos forrado el palito. Ahí. Y vamos a ponerlo aquí. Fíjense que la parte derecha quede para adentro. ¿Ya?
la parte del derecho que da para adentro, porque esto de ahí se va a abrir y se va a ver así para afuera. Entonces aquí vamos a pegar ahí, lo vamos a sujetar hasta que nos pegue bien ahí. Tiene que secar bien. Miren, cuando ya tengamos pegadas bien las hojas, ya están bien pegadas ahí de mis dos gerberas. Si quieren le ponen una sola flor o si quieren le ponen las dos, ya es a gusto de cada uno. Lo que vamos a hacer es colocarlas acá en nuestra maceta. Vamos a contar aquí desde donde está nuestro anillo mágico. Contamos 1, 2, 3, 4. 4 vueltas más allá ponemos una. Y aquí también contamos 1, 2, 3, 4 y ponemos la otra. Ya así una en cada lado. Las vamos a colocar. Y antes de colocarlas le van a poner la silicona. Ya le ponen silicona acá al palito. Y de ahí las van a ingresar ahí. Y las van a acomodar como ustedes quieren que quede. Que pegue bien. Y de ahí con estos hilitos que nos han quedado de las hojas, vamos a ingresarlos por dentro y hacer 2 nuditos para que quede más asegurado. Le voy a echar silicona a los palitos y de ahí les enseño cómo vamos a hacer con estos hilitos de las hojas. Miren, he pegado una sola flor para enseñarles lo que vamos a hacer con estas hebras. Ya la pegué bien. Y con la aguja lanera vamos a ingresar esta hebra de aquí que quedó de las hojas por dentro. Entonces vamos a colocar acá en la aguja la hebra y vamos a salir por otro lado para hacer 2 nuditos. Salimos por acá con esta hebra y la hebra de la otra hoja también. Ingresamos por acá adentro. La ponemos aquí en la aguja y salimos por el mismo lado que hemos salido con la primera hebra. Cuando ya estén esas dos, lo que vamos a hacer aquí es hacer 2 nuditos. Vamos a hacer así 2 nuditos y estas hebras con la aguja la vamos a perder por dentro y vamos a salir por otro lado. Lo mismo van a hacer con la otra flor. Van a pegarla, de ahí las 2 hebras las pasan por dentro, hacen 2 nuditos y pierden las hebras por adentro. Miren, y así nos quedaría. Yo ya le coloqué la otra flor del costado. Miren qué linda nos queda. Así se ve la gerbera de color rojo y esta gerbera de color amarillo. Las hojas nos quedaron así. Y la maceta, miren qué bonita quedó. Y acá como se ve el punto cangrejo que hicimos. El detalle del punto, qué lindo se ve. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Agradezco a las personas que siempre me apoyan con su like, sus comentarios. Y también me pueden dejar ideas acá en la parte de abajo para próximos tutoriales. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chau, chau.